Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, damas, caballeros. Gracias por estar conectados con nosotros. Para mí es un gozo, un privilegio estar con ustedes una vez más, pidiéndote que por favor que te suscribas, que le des al like, que active la campanita de las notificaciones y allí en los comentarios escribe lo que tú desees. En esta ocasión estamos iniciando una nueva sección que es Personas Cambiadas. Personas Cambiadas, un programa de inspiración, motivación para que tú también, con la ayuda de Dios, puedas también cambiar. En esta oportunidad tengo a un gran amigo, un hermano, una persona que conocí hace muy buenos años aquí en este estado, en Massachusetts. Y para mí fue una persona de mucha inspiración. Y quiero presentar a mi amigo Richie González o Richard González. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Richard. ¿Cómo te sientes, hermano? Muy agradecido y ver cómo lo que Dios comienza y cómo lo continúa. Estoy bien agradecido de estar aquí del comienzo de nuestra amistad y cómo Dios nos puso en el mismo camino y de aquel plan, que tal vez no era de esto parte del plan, Dios tenía esto guardado. Así es. Y Dios siempre ha sido bueno con cada uno de nosotros porque en su momento nos va guiando y nos lleva y nos pone en algunos caminos que nosotros ni teníamos idea. Eso es así. Pero el Señor aquí me tiene a mí, a ti te tiene en otro lado, para un propósito específico. Y así en esta sección que los amigos están mirando, titulada Personas Cambiadas. Y vamos a conversar primeramente desde tus inicios. Tú eres obviamente puertorriqueño, nacido ¿en dónde? En Brooklyn, Nueva York. De padres puertorriqueños, sí. Padre y madre puertorriqueña, y naciste en Brooklyn. O sea, tú eres de lo llamado New Yorican. ¿Cómo fue tu infancia estando allí en Brooklyn? No tengo mucha memoria de la parte en Brooklyn porque a los 2 años mi padre muere y mi mamá pues nos lleva, yo era el más pequeño de 6. A 4 varones y 2 mujeres y cuando mi padre muere, mi mamá meses después se envuelve en otra relación y nos saca de la familia de mi papá que estaba ahí toda ubicada y nos lleva a Puerto Rico para el área de la familia de mi madre. Y pues no tengo, como te decía antes, no tengo ni imagen de mi papá, solo una foto que veía en la sala, que era una copia de la foto de la licencia de él. Oh, fresco. Y veía esa foto, un hombre con el pelo así bonito como el mío. Un hombre elegante, así como tú. Yo, y me decían, ese que está ahí, ese es tu papá. Oh, excelente. Aunque no conociste a tu padre, pero Dios te dio el privilegio de que a través de una foto, y no solamente la foto, que tú vieras que la imagen de tu padre es muy parecida a lo que eres tú hoy en día. Eso a uno lo llena de orgullo. Eso es así. Richie, ¿cómo tú conoces a Cristo Jesús? ¿De qué manera tú llegas a los caminos de Dios? Es una historia bien intensa. En mi niñez no había nada de Dios. En mi niñez mi mamá era más declinada con la familia al espiritismo. Y mi mamá pues tenía una clínica de espiritismo, veía personas más, ella nos llevaba a lo que era domingo, servicio de un domingo para nosotros, era llevárnoslo de la señora que era mayor que ella y nos daban estos baños y hacían estos rituales desde niños los domingos. Y recuerdo que una de las cosas que nunca se me olvida de ese tiempo era que ella nos llevaba a esa casa todos los domingos y esta señora hacía muchas cosas con los sapos y yo desde niño era un trauma. Hasta el día de hoy es algo que yo veo un sapo y me traumatiza. No he podido superar ese trauma. Y era que llegábamos a esa casa y desde el carro tú veías los sapos alrededor, en la sala, por todos lados. Y pues puedo decir que la experiencia que tuve con mi mamá hasta la edad de 7 años, porque a la edad de 7 años mi mamá enviudó 2 veces más después de mi papá. Wow. Y en la tercera, pues ella, ¿sabes? Mi mamá tenía muchos problemas mentales que en aquel tiempo en Puerto Rico no se estaban tratando. Ella sufría de esquizofrenia, ella era bipolar, sin ningún medicamento. Mi niñez fue bien sufrida, no solo para mí, para mis hermanos también. Era abuso físico, emocional, toda clase y hasta sexual. Wow. Y vivimos, puedo decir que fue un momento bien traumatizante y no había Dios en el centro tampoco. Puedo decir que conocí primero el poder de las tinieblas antes de conocer el poder de Dios. A través de ese proceso, cuando ella nos deja a los 7 años, pues
En aquel tiempo, servicios sociales lo que hacía era que si tú eras un menor y nadie clamaba tu custodia, te ponían en una cárcel juvenil hasta los 18 años. O sea, en Puerto Rico no había esta programa de un hogar sustituto. Bien mínimo, en los 70, esto fue finales de los 70. Wow. El gobierno cogía tu custodia, te ponían en una cárcel juvenil hasta que encontraron un grupo y la demanda era tanto que a veces ni llegabas a eso, cumplías 18 años y todavía estabas en una cárcel juvenil. En ese tiempo solo un hermano se quedó conmigo, que era José. Los otros todos se separaron, los dos mayores eran de otro padre, esos vinieron para Worcester. Y así es como termino después llegando yo a Worcester, muchos años luego. Los otros dos, uno se fue con mi tía, mi hermana se fue con la familia del novio, y yo a la edad de 7 y mi hermano José de 12, terminamos durmiendo en un tubo de alcantarilla. Wow. Y ese tubo terminaba, siempre comparto esto porque lo que Dios hizo es algo maravilloso, y cómo el enemigo siempre en la niñez trata de tronchar lo que es conectado con el propósito de Dios. Él crea trauma en el área de tu propósito. Y lo digo porque el tubo de ese alcantarillado terminaba en el parking de una iglesia. Wow. Y nosotros los domingos venían los niños entrando a la iglesia y ellos decían, mira, ahí está Richie, ahí está José. Y lo que yo oía detrás eran los padres decir, no, esos niños son malos, no vayan allá. Porque la reputación de toda la familia de mi mamá era drogas, crímenes, vicios. Y nosotros los niños no teníamos ninguna conciencia, pero nos juzgaron con el mismo precio, ¿sabes? El pecado de Caín, y lo pasaron hacia adelante. Un pecado generacional, hereditario. Y el prejuicio hereditario también. Wow. Y eso me creció, imagínate, corazón roto por mi propia madre que nos desprecia. Después, viendo estas personas, yo vi Dios despreciándome y me crié con un resentimiento hacia todo lo que tenía que ver con Dios, especialmente las iglesias cristianas. Yo veía una iglesia cristiana y yo cruzaba al otro lado y lo que sentía era odio por lo que creó ese momento. Y de ahí el refugio fue lo que la iglesia no alcanzó en aquel momento. Bueno, aquella iglesia, no puedo decir la iglesia, aquella iglesia, entonces lo alcanzó el mundo. ¿Sabe? Había una bodega que era un punto de droga en la esquina. El Señor nos buscó en el tubo, nos llevó, nos dio comida, nos dejó bañarnos y después nos dio una caja de cigarrillos con aquel tiempo que vendían los motos a $. Sí. Y nos puso a vender droga y ahí comienza mi vida vendiendo. Comenzó a fumar la marihuana. A los 9 años ya estaba consumiendo cocaína. A los 12 años cargo en la cárcel juvenil, y en la cárcel juvenil conozco la heroína, y a los 12 años de edad empiezo a inyectarme y ahí empiezo fuera dentro de la cárcel. Y eso tomó un proceso de casi 26 años. Dentro y fuera de la adicción. 26 años para poder liberarte de ese. Eso es así. Pero en ese proceso, me acuerdo que en uno de los encarcelamientos en el 93, estoy en una máxima seguridad en Puerto Rico, y me recuerdo que en la cárcel mediana hacían campañas en el parque. Y yo no iba a la iglesia en la cárcel, pero de la ventana se oía la prédica. Escuchaba todo. Y me acuerdo que estaban predicando de un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que era Padre, nuestro Padre en el cielo. ¿Right? Y me acuerdo que cuando yo oía la palabra Padre me llenaba de odio, porque los padrastros que tuvimos fueron la imagen abusivos. De un padre. Lo que me hacía sentir era dolor. Y recuerdo que estaban hablando de este Padre misericordioso, Padre de oportunidades. Y yo, en una manera frustrada y con odio, miré al techo de la celda. Yo estaba en la cama acostado, lo oía por la ventana. Y yo, no de una manera bonita, no como puede sonar ahora, yo le dije, Señor, si tú eres ese Padre que esta gente están hablando, yo no he experienciado eso. Yo lo que he experienciado es sufrimiento, dolor, traición, abandono, rechazo. Y lo voy a seguir experienciando por el resto de mi vida. Y le dije, si tú eres quien ellos dicen que tú eres, me tienes que demuéstramelo. Muéstrate como ese Padre. Y ese desahogo, ¿verdad? Frustrado, Dios lo vio. Ahí comienza un cambio. Ni un mes luego de decir eso, en una manera que a veces gente cree que es difícil de creer, me cambian por una prisión mínima, y de la prisión mínima me escapo y vengo a Worcester, Massachusetts. Espérate. ¿Cómo que te escapaste? Explícame eso mejor, porque si tú estabas en una cárcel de máxima seguridad, luego te pusieron en una
de mediana seguridad. ¿Cómo pudiste escaparte? Eso se usa. Semanas luego de yo oír esa prédica y desafiar a Dios y decirle, si tú eres el Dios que ellos hablan, muéstramelo. Me iban a trasladar para otra cárcel de máxima seguridad. Oh. Y en el cambio, esto es en el 93, todavía estaban usando fallos de papel. Uh-huh. Y en el proceso del cambio, tenían otro Richard González que lo tenían que llevar para mínimo. Y a mí para un máximo, lo llevan a él para el máximo y me llevan a mí al mínimo. O sea que se intercambiaron los papeles. O sea, a quien iban a tener que llevar a un lugar lo llevaron de manera equivocada. Hubo un sustituto o un sacrificio. Un sustituto o un sacrificio. Para comenzar el cambio en mi vida. O sea que Dios utilizó un error humano para sacarte de un lugar donde Dios sabía, aunque tú estabas en ese proceso, que Él iba a hacer algo diferente contigo. A pesar de que pasaron maybe varios años, ¿no? Varios. Me llevan al mínimo. En horas me escapo, porque yo sabía que tan pronto ellos subieran eso. Y ya para ese tiempo mis hermanas que estaban viviendo en Worcester me habían localizado y me habían escrito. Y pues una persona se escapa de la cárcel de una máxima seguridad, se quiere ir para México, para donde no lo puedan deportar, ¿verdad? Claro. No, yo vine para Worcester, porque era el único sitio que sabía. Y acá llego y me acuerdo que cuando llego mi hermana Ginette se había convertido y ella estaba yendo a la iglesia adventista. Oh. Pero ella no sabía la historia de que yo me había escapado. Yo le dije que yo salí. Ella no sabía que tú eras prófugo en Puerto Rico. No lo sabía. Pero ¿y cómo pudiste pasar los controles viajando de Puerto Rico para Estados Unidos y caer en Worcester, en la ciudad de Worcester, en el estado de Massachusetts, y que el sistema no bien o sea, que tú pudiste evadir todos esos controles? Todo eso. Vine vestido de mujer con un nombre de mujer y aquí así llegamos. No te creo. Queremos hablar de cambio, eso fue un cambio profundo. Pero muy grave, muy grave. Muy grave. Tremendo. Y aquí con esa mentalidad, porque no tengo ningún concepto de Dios, ningún concepto de obediencia, de respeto, no tengo nada de eso. Literalmente puedo decir que yo era un monstruo. Todo sentimiento humano en mi vida, con tanto desprecio, con tanto dolor y tanto odio, eso mató toda sensibilidad humana. No había compasión, no había nada, no había sentimiento. Y llego aquí así y me encuentro con una hermana que está yendo a la iglesia adventista. Y yo pues aquí llego y lo que yo sé vivir es la calle. Rápido averigüé en la calle, me conecto con gente de la calle aquí en Worcester y empiezo a hacer lo que hacía, a usar drogas, a hacer crímenes. Me acuerdo que al mes, un día estoy durmiendo y a las 2 de la mañana tumban la puerta en Plumbing Village, que mi hermana vivía, y ahí me arrestan fugitivo de la justicia. O sea, te encontraron entonces finalmente ahí en Plumbing Village. Y cuando me llevan a la cárcel del condado de Worcester, recuerdo que me llevan ahí, pues ya yo sé, ¿sabes? Yo sé lo que me está esperando y me espera más tiempo ahora por el escape. Y me acuerdo que cuando llegó la visita del domingo, mi hermana llega bien humilde, con esa amabilidad y con ese amor en la cara y me dice, Richie, Dios me habló anoche y me dijo que Él te va a sacar de esta prisión. Y yo le digo, mira, no metas a Dios en esto. Que el que hizo el crimen fui yo, el que me escapé fui yo y lo que me espera aún es más tiempo. Y me dijo, no, yo te digo lo que Dios me dijo. Él me dijo que te va a sacar. Y me acuerdo que cuando estoy regresando, van llevando y ya van encadenado y me van a llevar de nuevo a la celda, me pegaron a la pared en lo que me sacaban las cadenas. Y en la pared había una ventana bien finita de cristal que se veía para afuera. Y cuando me están sacando las esposas, se me queda en la mente lo que mi hermana me dijo. Y mientras estoy mirando por la ventana, me acordé lo que yo dije un mes atrás, que yo escuché aquella prédica por la ventana y el desafío que le hice yo a Dios por la ventana, que le dije, si tú eres el Dios que ellos dicen, muéstramelo. Si tú eres ese Dios que te muestra como un padre, yo quiero conocer ese padre. Y recuerdo que cuando miré por la ventana, me acordé de eso y en verdad no tengo concepto de la Biblia, no tengo concepto de Cristo. Miro por la ventana y digo, bueno, Señor, te probaste. Ahora yo veo que tú, yo ya veo que tú eres real, pero yo sé que como quiera me voy a ir preso. Y me meto en mi celda y sigo viviendo en la cárcel, ¿sabes? En la ganga, en la cárcel, lo que sabía. Y llega el proceso de la extradición y a los 3 meses que llega el proceso de extradición, a los 3 meses, Puerto Rico renuncia a los derechos sobre mí y me sueltan. Espérate. Vino un proceso de extradición de aquí para Puerto Rico y Puerto Rico no te recibió. Puerto Rico no me clamó. En otras palabras, ellos rindieron los derechos sobre mí. ¡Wow! Todo fue Dios. Todo fue un milagro de Dios, todo fue Dios.
y me sueltan. Y yo me acuerdo que cuando me dijeron que vas para acá, yo ni lo creía. Yo creía que me estaban esperando afuera para montarme en un avión a extraditarme. Y fue una cosa que yo mismo no la podía ni comprender. Y salgo, pero ahí comienza Dios. Pues como te digo, podemos estar todo el día con esto, pero de ahí, en ese tiempo que esperé 3 meses, conozco una muchacha que venía a visitar a mi compañero de celda y él me bajó para la visita. Esta muchacha comienza a visitarme, sabiendo y yo diciendo, yo me voy preso para Puerto Rico. Ella empieza a visitarme y hacemos una amistad y viene siendo ella una hija de un pastor. Y cuando me sueltan, pues comienzo a tener una relación con esta hija de un pastor. Pero todavía yo no sé nada de Dios, todavía estoy rebelde, ¿sabes? Se me olvidó, ¿sabes? Sí acepté que Dios existía, pero ahora tenía un problema más grande. Y el problema más grande que tenía era que ya yo no tenía duda de que Dios existía, pero el problema grande que tenía era que yo no creía que por todo lo que yo había hecho en mi vida, que ese Dios que existía me podía perdonar. Ahora la culpa era más grande. Ahora primero no tenía culpa, ahora empezó la culpa. Quiero hacer una pequeña pausa porque tú dijiste que tú te sentías como un monstruo. ¿Cómo tú describes ese monstruo que había en ti? Una persona que no tenía sentimientos como yo, no, de mi propia familia no sentía sentimientos hacia mí. Me veían un niño, me despreciaban. Número uno, yo odiaba el amor. Yo no creía en el amor. Yo creía que el amor no existía, que todo era hipocresía. Actos que demostraban, ese acto demostró es que no tenían compasión ni misericordia por nadie. Hechos que yo hice que había niños envueltos y yo no me importaba, ¿sabes? Nunca ataqué a un niño, pero hacía cosas que no me importaba, que no había nada que me criara una sensibilidad por cuidado a la vida del ser humano, porque nadie tuvo ese cuidado conmigo. Es decir, que tú no sabías diferenciar qué era lo correcto delante de un niño, delante de un adulto. Para ti todo era lo mismo. Era lo mismo, no me importaban los sentimientos de nadie porque yo sentí que a nadie le importó los míos. Y ese odio, el odio que en otras personas me hizo daño a mí, ese odio se trasladó, se creó en mí, creó raíces. O sea, las ofensas se multiplican si no perdonamos. Sí. Lo que yo odié, que me hicieron a mí, que yo odié, yo me convertí en lo que odié. Entonces yo hacía lo mismo que yo odié, que me hicieron a mí. Y ahí es donde comienza Dios con todo esto, la parte del perdón. Conocer el amor de Dios, número 1. Y número 2 es entender el perdón de Dios. Y el valor del perdón y cómo el perdón nos redime. Y comienza ese proceso que en el 96 sigo entrando y saliendo de la cárcel. Ahora me sueltan por Puerto Rico, pero todavía sigo saliendo y entrando de la cárcel. Y es en el año del 96, ya para ese tiempo había cometido un crimen en Worcester, brinqué de un 3er piso. Me partí la espina dorsal, los primeros, el L1, el L2, L3. Tuve inválido 6 meses en el hospital, pero todavía Dios seguía. Siempre venía alguien al hospital a orar por mí al hospital. La gracia de Dios. Y seguía la gracia, el amor no merecido. Cuando más castigo o más desprecio yo me merecía, alguien con el amor de Dios me amaba cuando yo no me lo merecía. En la misma manera que el desprecio me rompió, alguien con un amor incondicional empezó a restaurarme. Y llega el 96, estoy preso y es ahí donde tuve, como digo yo, un encuentro supernatural con Dios. Fui a un servicio y no fui por el servicio, fui porque yo era líder de los ñetas y en la iglesia era donde veían a los otros presos. Espérate. ¿Dijiste que tú eras líder de qué? De los ñetas, sí. Estuve en Puerto Rico. Los ñetas era una ganga. Exacto. Que comenzó vamos a explicar primeramente qué son los ñetas. Ok. Los ñetas es, bueno, no les gusta a ellos escuchar la palabra gangas, lo explican como, lo describen como una asociación que es pro derecho al confinado. Y eso fue establecido por Carlos Torres Iliarte, alias Carlos López Merced. Fue un preso que había tanto abuso en la prisión en Puerto Rico en ese tiempo, y él se levantó junto con otros presos a decir, nosotros vivimos bajo el mismo techo, y el gobierno también atropellaba, era un abuso inmenso que había en ese tiempo, en los 60 y 70 en Puerto Rico. Él se une a hacer un esfuerzo por crear paz y armonía dentro de la prisión,
pero los principios y la fuerza no tenía nada de paz y armonía en ella. O sea, era una forma de, él procuraba buenas intenciones, dignificar el trato hacia los presos que estaban allí, y hizo una asociación para ayudar, beneficiar y proteger a esos presos. Para vivir en paz y armonía y pelear en contra del gobierno, no dejar que el gobierno atropellara, pero las buenas intenciones se ejercitaban con violencia. Y es tremendo, y podemos estar todo el día con esto, porque la mayoría de las gangas, como Latin Kings, los Vice Lords, la mayoría de las gangas tienen hasta escrituras bíblicas. Por ejemplo, para entrar en los ñetas en aquel tiempo, tú tenías que saber el Salmo 23 de memoria, y todos los días 30 homenajeaban al líder de que él murió estableciendo, entre la guerra de establecer esa organización, él murió en la prisión en Puerto Rico. Él fue asesinado. Él le dieron un disparo dentro de la prisión y lo mataron. O sea, estamos hablando de que un guardia, un policía de la prisión le disparó. No, otro preso le disparó. Pasaron un revólver a la cárcel y con el revólver lo mató otro preso. Entonces tú eras parte de esa o sea, tú no te quedó otra alternativa que ser parte de ellos para poder vivir bajo la sombrilla y el amparo y la protección de esta asociación, vamos a llamar. No ganga, asociación. Y eso se convirtió como mi religión. Yo no sabía nada, esa era mi religión. Yo predicaba lo que era la ideología de los ñetas, y era un líder. Donde quiera yo me esforzaba para ser el líder y ya establecer y ser el mejor en todo eso. Tú estabas buscando un espacio de liderazgo allí. Había un llamado de liderazgo, yo lo estaba ejercitando en el equipo equivocado. Exacto. En el equipo equivocado. Pero Dios usa todo eso. Todo lo que yo aprendí, todo lo que yo ejercitaba, Dios usa todo eso. Y aquí en el 96 voy a un servicio y estaba un americano predicando. Yo estoy en la parte de atrás hablando con otros presos, no estaba ni respetando el servicio, pero comienzo a ir lo que él está predicando. Estaba predicando en Isaías 53, ¿sabes? Del castigo del sufrimiento del Mesías, lo que él sufrió para pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Y mientras escuchaba eso, lo oía en español, yo no hablaba inglés. Yo le digo al preso que está al lado mío, wow, este gringo habla un español perfecto. Y el que está al lado mío me dice, Richie, tú estás bien arrebatado hoy, porque él está hablando en inglés. Y yo creía que... ¿Qué te tomaste que tú estás entendiendo en español? Si es en inglés que está hablando. Entonces le pregunto al otro preso, ¿verdad que él está hablando en español? Me dice, tú estás loco, él está hablando en inglés. Cuando le pregunto al tercero, ahí eso se convirtió para mí como la salsa ardiendo que Moisés, ¿te acuerdas? En el desierto vi una salsa que ardía pero no consumía. Eso se convirtió en mi experiencia de la salsa ardiendo. Ahí eso toma mi enfoque y pego mientras escucho lo que él está hablando. Lo visualizaba. Y él empezó detalle por detalle, ¿sabe? Todo el castigo. Número 1, describiendo qué santo era Jesús. Wow. Ahí, la santidad, que no había pecado en él. ¿Sabes? Que hubiera morido otro pecador por ti, él es digno de juicio, pero no, la santidad de él. Y después de hablar de la santidad de él describió los clavos, él describió los látigos, él describió toda la tortura de la crucifixión en la cruz, la corona, y mientras la corona de espina, y cómo médicamente todo el dolor que eso causó, sabe que el sudor se convirtió en sangre. Explicar todo eso, y mientras lo explica yo lo visualizo y mi corazón pega a sentir lo que no sentía antes. Wow. Compasión. Y lo pega a sentir, compasión por el sufrimiento. Como se estaba describiendo del sufrimiento que tuvo Jesús camino al Calvario. Camino al Calvario. Y cuando él describe todo eso, luego él dice, no importa el crimen que tú hagas en tu vida, te podrán dar el castigo más fuerte que pueden dar en la tierra, y ese castigo no se puede comparar con el castigo que recibió Cristo en la cruz para perdonar tus pecados. Eso fue lo que me faltaba. Eso hizo huella en tu, eso fue lo que me faltaba. Tu ser. Y me acuerdo que cuando hicieron el llamado yo corrí. Y mi vida se sentía como un monstruo, pero yo dije, Señor, te doy lo que soy. Y ese día yo recibí a Jesucristo como mi salvador personal. Y me acuerdo que después que oró por mí, el pastor declaró una palabra que está en Ezequiel 36 o 37, si no me equivoco, que dice, te quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y te pondré mi espíritu en ti. Y después dice, y te haré caminar en mis estatutos. Gloria a Dios. Te quitaré el corazón de piedra, te daré un corazón de carne, te daré un espíritu nuevo y te haré caminar en mis estatutos. Aleluya. Y me acuerdo que cuando declaró esa palabra, yo no lloraba en años. Y aquí está
Richie, me decían Perpetua en aquel tiempo en la cárcel. Ese era el ¿Cómo? apodo, Perpetua. ¿Cuál era tu nombre en la cárcel? Perpetua, Richie Perpetua. Aquí está Richie Perpetua, el líder, gritando a llanto. Me acuerdo que crucé por la yarda para llegar al bloque, llegué a mi celda llorando, llegaron todos los otros miembros ¿sabes? Los otros líderes, y me dijeron, danos los cuchillos y danos lo que tú tienes ahí porque tú estás loco. Me acosté a dormir llorando. A las 2 de la mañana, como a las 2:30 de la mañana, me levanto, estuve llorando toda la noche, que Dios pegó a romper cosas en mi corazón. Y ahí comienza el proceso, ahí es donde Cristo entra a mi corazón y empieza, ahí es donde Él entra. Después de la entrada, ahí comenzó la limpieza, y la limpieza tomó años. En ese entonces, ¿qué edad tenías tú cuando tú recibiste... no voy a decir el llamado, sino la presencia de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo en tu vida? Tenía 23 años en ese momento. Ese día, después de los 23 años de edad, tomó años el proceso de transformación. A veces creemos que las personas cambian de un día para otro. Y puede ser, pero Dios cambia como Él quiera y cuando Él quiera. Una cosa y de acuerdo a su propósito, no al nuestro. Y es a su tiempo, es al tiempo de Dios y a su manera. Hubo un proceso de limpieza. Desde ese momento se crea un deseo por Dios, un deseo por la palabra, un deseo por conocer más y más a Dios. Y en ese proceso comienzo a caminar con Dios. Recuerdo, me convertí, dejé Taganga, dejé todo. Esto es en el 96. Salgo de la cárcel y me voy para el primer programa cristiano que fue en Lewiston, Maine. Ese mismo pastor se quedó conectado conmigo. Me envía un programa cristiano en Lewiston, Maine. Cuando llego a Lewiston, Maine, este programa era un programa, pero era lo que llaman un mission house. Era un programa que tenía shelter, tenía soup kitchen que daban comida a la gente, tenían banco de comida, banco de ropa, y tenía un programa de rehabilitación y tenían una iglesia ahí mismo. ¿Pero este era un programa de la cárcel misma o de la iglesia donde el pastor asistía? No, él no asistía a ese programa, pero él conocía a esos pastores. Él de aquí siente que Dios tiene un llamado con mi vida y me envía a ese programa y me voy a Maine. Wow. Y allá comienza Dios a trabajar. Esto es en el 96. En el proceso desde el 96 hasta el 2000 vi que Dios tenía un llamado conmigo. Dios pega a hacer una transformación fenomenal en mi vida. Comienzo a ir al Instituto Bíblico. Comienzo a trabajar en el programa. Comienzo a ir a los programas de rehabilitación y ayudar a las personas. Comienzo a ayudar a la gente en la calle. Y comienza todo esto. Dios comienza a bendecirme con la que era mi esposa en ese tiempo. Ya tenía los 2 niños, tenía un hogar, comencé una compañía. Empezó todo. Y en el 2000 tengo una recaída. El enemigo no pudo cogerme con las drogas de nuevo. Me coge con adulterio. Ay. Y caigo en adulterio y... La que era mi esposa en aquel entonces puso el divorcio al momento. Ella tomó todos los derechos de visita, no derechos de visita. Ella sacó mi récord y hizo la corte creer que yo nunca fui violento con ningún niño, pero ella puso como que era un hombre violento. Y, o sea, te puso como un monstruo. ¿Yeah? Cosa que ella, para poder tener ganancia de causa. ¿Yeah? Y es que cuando uno es herido y no ocurre al perdón y al amor de Dios, uno hiere para adelante. Yo no la culpo, Y como te digo, las ofensas se multiplican si no hay perdón. Y ahí comienza eso, pero mira cómo dijo ese proceso. De ahí terminó divorciado en el 2000. En vez de agarrarme de la misericordia de Dios, vuelvo otra vez y me agarró al mundo. En el 2001 vuelvo y me rindo a Dios de nuevo porque entendía que no podía huir de Dios. Que lo que antes yo disfrutaba en el mundo, ya era una nueva persona. Iba a lavar al club y me sentía miserable. Consumía droga y me sentía más miserable, como que no era la misma identidad en mí que antes se sentía cómoda en esa vida. Fíjate qué pasa con eso, es que cuando tú no perteneces a un lugar, aunque tú te quieras meter, tú no cabes allí. Y ya Dios había hecho una selección en tu vida, aunque tú te habías ido por un camino quizá equivocado, pero ya Dios te había seleccionado, te había señalado, te había elegido. Y eso es muy importante a los que están mirando este podcast. Cuando Dios te elige a ti, no importa que tú te vayas y hagas cuantas cosas tú hagas, porque Pedro hizo lo mismo. Pedro, en el momento en que iba a negar a Jesús,
quiso hacer todo es diferente. Y una mujer le dijo, pero hasta tu forma de hablar te delata. O sea, ya tú, cuando tú eres elegido, mira, va a haber un momento que alguien te va a decir, es que tú eres de ellos. Aunque tú estés diciendo improperios, palabras soeces, palabras feas, va a llegar un momento en que la gente no va a escuchar esa palabra, va a recordar lo que tú eras antes. Dios le va a poner en la mente lo que tú eras antes para que te recuerde que tú no perteneces al reino del enemigo. Esa es la realidad. Y es que yo he podido conocer con Dios que a veces creemos que el cambio comienza exterior. El cambio no comienza exterior, el cambio comienza interior. Dios comienza a cambiar tu identidad. Y por eso decimos, ¿right? Para los que creyeron en su nombre, Dios le dio potestad. ¿Right? De ser hechos hijos de Dios. Me acuerdo, como dije antes, que conocí el poder de las tinieblas antes del poder de Dios. Una de las cosas que se decía y que se dice en las tinieblas es que si tú haces un pacto con el diablo, tú nunca lo puedes romper. Que no se rompe, supuestamente. Y yo lo digo con la evidencia de mi vida, que eso es mentira. Tú puedes renunciar a un pacto con el diablo, pero cuando tú le das tu vida a Cristo y dices, mi vida es tuya, ven, te la entrego. No hay diablo que valga. Ahí no hay diablo que rompa eso. No hay diablo que valga, ahí no hay. Tú quizás no lo puedes romper, pero Jesús sí lo rompe. Exacto. Y cuando Jesús lo rompe, el diablo no puede hacer nada. Porque Él es el que tiene la gran potestad sobre nosotros. Y cuando tú le dices, Cristo, mi vida es tuya, eso es de Él. Tú puedes tratar de coger el título para atrás, pero eso es de Él. Ya no eres la misma persona, ya no vas a caber donde cabías antes. No. Y lo que Dios comienza, Él lo terminará hasta el día de Jesucristo. Lo termina y lo termina bien. Y lo termina bien. Y ahí comienza de esto y entendí que no había un cambio completo. Caminaba con Dios, volví y caía. Caminaba con Dios, volví y caía. Caminaba con Dios, volví y caía. Y entendí que Cristo no estaba dispuesto a vivir en cuartos. Él quiere vivir en casas. Él no quiere un cuarto, Él quiere la casa completa. Y una de las cosas es que para que haya un cambio completo, tiene que haber un rendimiento completo. Tenemos que rendir nuestra vida completa. Y eso fue lo que me atrasó, lo que me hacía recaer, que yo quería la vida de Cristo, pero todavía quería retener parte de mi vieja vida. Sabe que un pastor a mí me enseñó con un texto bíblico. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero él me dijo, el diablo nada más te dice, dame un espacio pequeño dentro de tu corazón. Dios lo pide todo porque Él quiere cambiarlo todo. Todo o nada. El diablo te pide un chin para ir envenenándote poco a poco. Cuando Dios le pide a uno, Dios pide tu corazón completo. Por eso Él me decía, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. No dice, dame una esquinita, dame la galería, el porch del corazón, dame una habitación, dame la sala. No. Dame tu corazón completo. Porque cuando tú le entregas tu corazón al Señor, Él se encarga de transformarlo. Así como lo ha hecho con Richie, lo puede hacer también contigo. Mientras hayan áreas de nuestra vida, de nuestra vieja vida, que todavía las queremos mantener, entonces todavía le estamos dando acceso al enemigo en nuestras vidas. Porque tu vida fuera de Dios no te pertenece a ti. No. Tu vida fuera de Dios, eres vendido al pecado, le pertenece al diablo, al príncipe de este mundo. Y es como el mismo Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, quien conmigo no construye, destruye. O sea, si tú no estás conmigo, dice Jesús, entonces estás con el enemigo. Y esa es la realidad. Yo escuché una anécdota que la dicen, ¿sabes? O sea, como siempre las anécdotas las ponen, cada cual la explica a su manera, ¿verdad? Y es de este hombre que él quiere comprar esta casa. Y cuando está en las negociaciones de comprar la casa, el que es dueño de la casa le dice, está bien, yo estoy dispuesto a venderte la casa, pero con una condición, que yo te vendo la casa completa, pero este clavo que está en esta pared no está en el negocio. La casa completa te la vendo, pero ese clavo no va en el negocio. La casa puede ser completa tuya, pero ese clavo sigue siendo mío. ¿Y con qué propósito? Dice, no, y el hombre dice, wow, pero por un clavo voy a perder yo la oportunidad de comprar esta casa. Una casa que tenga oferta. Una casa con oferta y la voy a perder por un clavo. Está bien, olvídate, dale, toma, yo te firmo. ¿Dónde te firmo? El clavo es tuyo, la casa completa es mía, pero el clavo es tuyo. Viene, se muda en la casa
Y pega a arreglar la casa y a poner la casa bonita y a adornar la casa y a cambiar la casa. Y un día tocan la puerta y es el viejo dueño de la casa. Le dice, ya, ábreme la puerta que quiero entrar. Le dice, quiero entrar, pero si esta es mi casa. Y yo, no, párate, acuérdate. Hay un clavo ahí que es mío. Hay un clavo que es mío. ¿Ay? Tremendo. No, pero esta es mi casa. No, hay un clavo que es mío. Si tú quieres llamar a la policía, llámala, pero te va a ir mal porque mira, aquí está el papel, tú lo firmaste. En el contrato Ese clavo dice. es mío. So, yo tengo acceso a entrar a mi clavo. Oh, y el Dios. hombre entra, va al clavo y pone un ave muerta y la deja enganchada. Y el hombre, no, yo eso no lo puedes dejar ahí. No, tú no diste, el clavo es mío. Vamos a decir una paloma. La paloma muerta No, está en mi clavo. Ese es mi clavo, está Ay, en mi mi clavo. madre. La muerte que él puso está en mi clavo. Y él trajo detrás de él de la policía, las autoridades, no, eso es legalmente, usted firmó, ese es su clavo, él usa con ese clavo lo que él quiera. Wow. Y pega a pudrirse. Esa peste. La peste. La peste. La casa bonita, adornada. Una pudrición que él tenía acceso a traer. Pegó a infectar toda la casa, al punto que pierde la casa. Y yo entendí que para mí es eso, es que no queremos rendir completo. Y lo que no rendimos completo le pertenece al enemigo. Y eso le sigue dando entrada al enemigo a seguir sabotajeando y a destruir. Por eso yo digo que tu vida va a cambiar de acuerdo a lo que tú estés dispuesto a rendirle a Dios. A tu medida de rendimiento, así será la medida de tu cambio. Richie, hay muchas cosas que yo conozco de ti, pero muchas de las cosas que has narrado no desconocía y para mí, wow, se me eriza la piel. O sea, saber cuántas cosas pasaste, tuviste en un hogar totalmente disfuncional y así como fue ese hogar donde tú creciste disfuncional, una conducta aprendida, como se dice en psicología, y se replica, o sea, replicaste lo que aprendiste. Y también tuviste, cuando iniciaste tu relación matrimonial, también se puso disfuncional. ¿Cómo logras tú rescatar entonces y tener entonces ese hogar que sí pueda funcionar? Explícale a nuestros amigos cómo puedes tú lograr tener entonces un hogar más estable, ya que conoces al Señor. ¿De qué manera se logra eso? Honestamente, yo trataba de mantener un hogar, yo trataba de mantenerme fiel a mi pareja por el amor hacia esa pareja. Y el amor hacia ella no me daba la fuerza para mantener esa fidelidad. Y yo entendí que el único amor que todo lo vence es el amor de Dios. Por eso dice, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabes? Que el amor más fuerte tiene que ser nuestro amor hacia Dios. Y cuando nosotros lo hacemos todo, y todo esfuerzo y todo cambio que lo queremos hacer por el amor hacia Dios, entonces eso dará fuerza. Si yo amo a Dios con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi ser, entonces yo no te miento a ti. Yo no te hiero a ti. Y entendí eso, que yo trataba de cambiar mi mentalidad, mis pensamientos, que si el coraje, que si el odio, que si la ira, que si la adicción, ¿sabes? Los deseos, los pensamientos negativos. Y yo iba a miren y yo traté todo para mantenerme limpio, todo. Me acuerdo que por supuesto en los 90 en Estados Unidos y aquí en Worcester estaban buscando maneras distintas de cómo libertar a las personas de la adicción a la heroína. Me acuerdo que empezaron a hacer un tratamiento que se llamaba acupuncture. Que acupuncture era un tratamiento que te ponía un montón de agujas. ¿Tú te imaginas un hombre que se está inyectando con agujas? Tú le vas a poner agujas para sanarlo. Un hombre que está acostumbrado a ponerse aguja, ¿qué es lo que va a llegar a su mente? Pero hasta que con esa aguja es que me voy a seguir. Hasta eso yo traté. Wow. Hasta eso yo traté todo con toda mi fuerza, creyendo que el cambio lo podía hacer yo. Y entendí, me acuerdo en el libro de Santiago, no estoy seguro si es el capítulo 1 y el capítulo de Santiago, dice algo que transformó mi vida y esto es lo que hizo el cambio en mi matrimonio y en todo. Dice, no diga a nadie cuando es tentado que es tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Sino que cada cual es tentado cuando es atraído por sus propios deseos. Deseos de la carne. De la carne. So entendí eso, que eran mis deseos lo que me atraía a ser infiel, lo que me atraía a la droga, lo que me atraía a la violencia, eran mis deseos. Pero Dios no se atrae a esas cosas. Dios no se atrae a la pornografía.
Dios no se atrae, la fornicación no atrae, eso no le atrae a Dios. No, En otras palabras, es como un imán, eso no se magnetiza con Dios. Right? Dios, nada de eso se magnetiza con Dios, nada de eso se le pega a Dios. Right? Él no tiene magnetos a ninguno de esos deseos carnales. Yo entendí que en vez de tratar en mi propia fuerza de dejar esto y dejar aquello y dejar aquello y dejar lo otro, que lo que yo tenía que hacer era llenarme del amor de Dios. Que si yo me llenaba del amor de Dios, entonces el amor de Dios no tenía deseo para ninguna de esas cosas. Y ese fue, yo que cuando hablo del cambio, cuando dije que el nacimiento fue en el 96, pero el cambio comenzó en el 2010. En el 2010 ya estoy en este segundo matrimonio con mi esposa Elizabeth, una mujer que me la dio Dios. Por ahí, por el 2010 fue que yo te conocí. Y ahí nos conocimos. Estoy con esta mujer, se la pedí a Dios, me la dio en la iglesia y me aparto de la iglesia con la mujer que me dio. Ah, bueno. ¿Right? Y se nos estaba rompiendo todo. Estábamos ya al borde del divorcio. Y recuerdo que caigo preso de nuevo en el 2009. Y cuando llegó a esa celda le digo, Señor, pero ven acá, ¿por qué yo sigo cayendo? ¿Por qué la transformación que tú hiciste en Nicky Cruz? ¿Por qué la transformación que tú hiciste en él? ¿Por qué la transformación que tú hiciste en Gigi Ávila, que nunca volvieron atrás? ¿Por qué tú no haces la misma transformación conmigo? Y me hizo entender que me dijo, porque tú todavía retienes algo que ellos rindieron. Y me llevó a la palabra, me llevó a Mateo 6:33. Mateo 6, ahí, al final del 26 en adelante, él pega a hablar de que yo soy un hombre que me crió sin padre, sin madre. Que yo no tenía que, cuando necesitaba algo, decía papi, y papi me lo daba. Yo tenía que buscarlo yo mismo. Yo no podía llamar a papi cuando me estaban dando. Yo tenía que defenderme yo mismo. La vida que yo viví me hizo egocéntrico. En otras palabras, tenía que buscar mis propios porvenir, mi propia defensa, mi propia provisión. No sabía lo que es tener un padre. Un padre es que tú confías en el cuidado de tu padre. Tener un padre es ser confiado a alguien que tiene un padre que te cuida, que te ama. Yo no sabía nada de eso. Entonces, la vida me forzó a ser egocéntrico. ¿Y qué pasa? Que cuando le dije, Dios, pero ven acá, que yo no he rendido, que ellos rindieron, me dijo, tu egoísmo. Y pega a Dios a llevarme por una explicación. Me dice, tu relación con tu esposa es egoísta. Es lo que tú buscas para ti, no lo que buscas para darle a ella. Tu relación con tus hijos es egoísta. Es lo que tú buscas. Tú estás en relación para lo que buscas para ti. Me dijo, tu recuperación, los 12 pasos de los 1000. Me dijo, aún la recuperación que tú buscas es egoísta. Es para tu propio porvenir, para tu propio beneficio. Wow. Y después me dijo, y la relación que tú dices tener conmigo desde el 96, aún tu cristianismo es egoísta, porque tú no estás buscando mi reino, tú me buscas a mí para tu reino. O sea, Dios te hizo entender que tú lo buscabas a Él por tu propia conveniencia personal. Yo quería el cambio para mis beneficios, no para el beneficio de la voluntad de Dios. Del reino de Dios. Del reino de Dios. Y ahí me llevó a Mateo 6:33. Me hizo entender que todo eso era como consecuencia de no tener padres. Porque el enemigo siempre va a trocharte desde raíz. ¿Entiendes? Pero cuando yo comencé a conocer a Dios como un padre, y eso es lo que yo he sabido, yo hoy he sabido a conocer a Dios. Yo tengo un daddy, yo tengo padre. Mi papá se llama Jesús, es Dios. Gloria a Dios. Y ese es mi padre. Gloria, yo he sabido confiar, sentir las caricias de un padre. Yo he sabido conocer eso de Dios, el consuelo de un padre, el abrazo. Eso, yo he podido conocer eso hoy. Pero todo eso vino cuando Él dice, no te preocupes por qué comer, qué vestir, porque los gentiles son los que buscan traer esas cosas. Y el gentil, en el hebreo, un gentil es una persona que no te estaba en pacto teniendo a Dios como padre. Sí. Eso era un huérfano. Un gentil era ser un huérfano, no tener a Dios como padre. Él dice, los que no me tienen a mí como padre son los que buscan esas cosas. Pero tu padre sabe que tú tienes necesidad de ella. Y dice, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Tú quieres cambio? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Y ahí comenzó el cambio. Ahí fue donde yo rendí mi vida completa, rendí mis deseos completos y decidí, no voy a buscar un cambio para mi beneficio. Voy a buscar un cambio para el beneficio del reino de Dios. Voy a buscar un cambio para el beneficio de la iglesia. Voy a buscar un cambio para el beneficio de mi comunidad. Y recuerdo que salí con esa palabra
en el 2010 y salí, mi esposa había perdido el apartamento, Wow. el carro se había esbielado, 5 niños, dormíamos en la sala de mi suegra en un cuartito chiquitito con 5 niños en un matre de aire. Wow. $35 teníamos. No carro, no apartamento, no nada, $35. Y Dios me dice, quiero que vuelvas otra vez al punto donde estabas antes. Ay, mamacita. Me dijo, quiero que vuelvas otra vez al punto. No a quemarte, pero a salvarlos del fuego. Quiero que vuelvas al punto y vayas allá a darle comida y a orar por ellos. Tenía $35. Me acuerdo que me fui de voluntario en la radio, Radio Sol, que estaba en aquel tiempo. Sí. Me fui con el pastor Reyes, que falleció. El pastor Reyes, él tenía la radio allá en la James Street. Y me fui de voluntario ahí y me dijo, ¿eso es lo que tú quieres hacer? Convocar a la gente a darle comida a los deambulantes y a las personas que están en la calle de necesidad. Me dijo, usa el podio. Y desde la radio comencé a convocar a las personas. El pastor Ramón Reyes. Ramón Reyes. Ese hombre fue un padre espiritual para mí también. O sea, personas que creyeron en el cambio. O sea, yo soy una persona que no llevaba ni 2 meses salir de la cárcel y él me dio el buff completo de la radio. Amén, amén. ¿Sabes? Personas que se arriesgan a creer. Y ese hombre marcó mi vida y su esposa, la doctora, cambiaron mi vida. Muchas personas que han marcado mi vida, que salvé. Muchos de ellos me van a estar escuchando a través de esto. Los pastores Amparo también. Muchas personas que marcaron mi vida. Comienzo a convocar a las personas estando deambulante, sin carro. Dios me dice que vaya a darle comida a los deambulantes. Cuando no tengo ni dónde cocinarla. No tengo ni casa. Tú acabas de decir algo, Richie, que hay gente que se arriesga. No es que se arriesga. Es que Dios puso en su corazón darte la mano. Exacto. Dios puso en su corazón que ellos sean las manos y los pies de Cristo para llevar el mensaje. ¿Y cómo iban ellos en las manos? Dándote a ti lo que tú necesitabas. La plataforma. Para tú entonces ir a ayudar a otro. Y esas son personas que creen en la transformación de Dios. Hay gente que quieren que su vecindad cambie, que su vecino cambie, pero en verdad no creen en el cambio. Hay que creer que Dios transforma. No solamente que quieren que cambien. ¿Qué tú estás haciendo para que tu vecino cambie? No invierten. Para que tu amigo cambie. Exacto. Simplemente voy a orar por ti. No, hay otras cosas más que uno tiene que hacer. Hay un sacrificio que también uno tiene que hacer. No es simplemente voy a orar por ti y se acabó. Hay algo más que hacer. Richie, cuando yo te conocí, llegaste a mi oficina en el negocio a presentarme un proyecto del cual yo dije, te lo voy a confesar ahora, este tipo está loco. Honestamente, te lo digo ahora con confianza. Este tipo está loco. Pero está bien, vamos a apoyarlo. ¿Qué es o qué era en ese momento Net of Compassion? Red de compasión. ¿Qué significó eso? ¿De dónde surgió eso? ¿Por qué lo hiciste? Una de las cosas que, aparte del desprecio y el abandono de la familia cuando mi mamá se va, es que cuando entramos a las cárceles, mi hermano entra a una ganga opuesta a la que yo entré. Oh, Dios. Y ese es lo único que yo tengo. Lo único que yo tenía en mi vida de familia era mi hermano José. Tu hermano. Y era ahora tu único familia es tu hermano, ahora están en gangas contrarias. Opuestas. Oh, Dios. Porque él creyó en la percepción de esa ganga y yo creí en la percepción. Es percepción, una percepción distinta. O unos principios distintos. Sí. Mi hermano, que era lo que me hizo sobrevivir en la calle a mí, porque él era mayor que yo y él me cuidó y me protegió. Y era todo lo que yo tenía para mal. Porque él estaba en una ganga opuesta. Cuando íbamos al salón de comedor, no nos podíamos sentar en la misma mesa a comer juntos. Wow. Y eso me causó mucho dolor. Ese hermano José, él murió en la prisión en el 94. ¿Qué pasa? Que cuando yo le doy mi vida a Cristo y comienzo a visitar la iglesia cristiana, comienzo a ver que dentro de la iglesia era lo mismo. Todos nos llamamos, salvo por Cristo, hijos de Dios, pero por diferentes percepciones de denominaciones, no nos sentamos en la misma mesa. Cada quien tiene su grupo. Y divisiones por percepción y aún por prácticas que son bíblicas, pero dejamos que la práctica bíblica te separe de lo que primero es el amor y la unidad. Porque Cristo lo dijo cuando oró antes de ir a la cruz. Dijo, Padre, yo oro que ellos sean uno. Como tú y yo somos uno.
¿Para qué? Para que entonces el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, nuestra unidad convierte al impío. Lo convierte. Desde la prisión, cuando Dios empieza a trabajar conmigo y a enseñarme que Él tiene un llamado conmigo, Él me dio ese nombre, me dio el nombre Red de Compasión, que era unir todos los hilos para formar una red para juntos dar compasión. Wow, tremendo. Y me hizo entender que eso iba a ser un ministerio que no iba a pertenecer a una iglesia, sino que era para que las iglesias todas, negocios, compañías, para que la comunidad se uniera para ayudar a dar compasión. Exacto. Hasta el gobierno. Me hizo entender que él tenía un llamado sobre mi vida que iba a ser el llamado como Nehemías, que hasta el gobierno iba a estar envuelto. ¿Sabes? Y esto, estoy confesándote algunas cosas. Te dije que al principio yo no creía cuando tú llegaste a mi oficina. Y yo no sé si tú recuerdas, por alguna razón yo tuve que ir a una iglesia un sábado, en una iglesia en Worcester, y de ahí volvía para atrás para Clinton. Y quise pasar por ahí a ver si era verdad. Y te vi. Hermano, empecé a llorar cuando me fui de ahí. Empecé a llorar porque el enemigo tal vez puso esa desconfianza en mí y vi ese amor puro, tuyo y sincero de ayudar a la gente, y eso a mí me conmovió sobremanera. ¿Por qué? Porque a veces, aún siendo cristianos, el enemigo siembra duda en nosotros. Y a pesar de que yo te estaba dando la ayuda que en ese momento podía, aún así yo no creía en eso. Hasta que lo vi ese sábado en la mañana, eran como las 11 de la mañana, 12, por ahí. Y yo vi toda esa gente allí, tú estabas dándole comida a la gente y predicando. Y yo, wow, aún los que estamos dentro de la iglesia, el diablo procura ponernos el corazón duro. Y hay que cuidarse mucho de eso. Es la duda, tú sabes. El enemigo pone duda en el cambio, duda en la transformación. Es como el padre que tenía un niño, que el niño era poseído por un espíritu, ¿verdad? Y él le lleva ese niño a los discípulos no pudieron echar el demonio fuera. Y cuando se lo traen a Jesús como un doctor comienza a preguntarle al padre, ¿desde cuándo le está pasando esto? Esto es un padre que está llevando al hijo, llevarlo a una campaña de sanidad. Es como un padre llevar a un niño a una campaña de sanidad y el niño no se... Él le pega a hacer preguntas, ¿desde cuándo le pasa? Y el padre pega a describir desde niño, y cuando le da, lo tira al fuego, lo tira a las aguas. Right? Y después el padre tira como que bien sarcástico, le dice, y se lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Right? Y después dice algo bien fuerte, le dice, pero si tú puedes, búsquelo en la Biblia. El padre dice, si tú puedes, él le está diciendo a Jesús, al Hijo de Dios, que si él puede. Es como venir a Dios, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, si tú puedes. Claro que puede. Pues, pero esa frase, decir si tú puedes, está exponiendo la incredulidad. Y Jesús le dice al padre, no si yo puedo, si tú crees. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Para el que cree, todo es posible. Todo le es posible. Tremendo. Todo le es posible. ¿Y qué dijo el padre? Porque no hay nada mal con admitir que tenemos dudas. Tomás dijo, hasta que yo no ponga la mano. En su mano. Ponga mi dedo en su mano y en su costado. No creeré. Jesús no se ofendió con eso. No. Jesús apareció, le dijo, ven, toca. Tú necesitas una prueba para creer. Ven aquí está. Toca. Como yo hice en esa prisión en Puerto Rico, que le dije a Dios, Señor, si tú eres el Dios que yo hablan, pruébamelo. Tremendo, hoy estoy aquí como prueba de eso, de que ese Dios es real. Ese Dios es real y maravilloso. y tú sabes, comenzamos con eso y él cree. Y yo siempre, aunque, ¿verdad?, con los años las cosas han crecido y nos hemos distanciado, el ministerio ha crecido y tu negocio también. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Usted creyó a Dios y usted sembró. Cuando le digo a los que conocen de este ministerio, López es uno de los primeros. Yo me iba negocio por negocio a pedir $5 o $10 durante la semana para hacer la compra para dar comida los sábados. Y este hombre semanal yo pasaba y él nos daba una ofrenda para comprar la comida para los sábados. Y cuando nadie creía.
Este hombre creyó. Hoy son muchos que vienen y no hay nada más con eso, pero cuando nadie, él creyó. Y yo he visto cómo de aquel local donde Dios te tiene, tú sabes, Sí. hay un verso bíblico que dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Sí. Y aunque no lo hacemos con intención, nosotros no lo damos para recibir, nosotros damos porque ya Él nos ha dado tanto, hemos recibido tanto que de gratitud damos, ¿verdad? Como dice la palabra, de gracia recibisteis. De gracia. O sea, si por la gracia yo tengo lo que tengo, esa misma gracia llévasela a otro. Eso es así. Si Dios te ha dado bendición, parte de tu bendición, compártela con otro. Y es una forma de uno bendecir a otro, de la bendición misma que Dios te ha dado. Yo he comprendido que la gracia es un investment. ¿Cómo tú dices un investment en español? Es una inversión. Una inversión. La gracia es una inversión. Pablo dijo, yo no soy digno, ¿right?, de ser un apóstol porque yo perseguí la iglesia. Pero después él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En otras palabras, yo no era digno, pero la gracia me hizo lo que soy. ¿Right? Pero después dijo algo poderoso. Él dijo, y la gracia que Él invirtió en mí no fue en vano, sino que yo la trabajé mucho más que todos los demás. Y después dijo, más no yo, sino la gracia en mí. En otras palabras, la gracia que Dios invierte en ti tiene que producir fruto. ¿Y qué es el fruto? Que la gracia que tú recibes, tú la multiplicas y se la das a otro. Así es. Quiero agradecerte, Richie, por la confianza de venir aquí a compartir tu experiencia de vida con nosotros y con esta comunidad de Franklin López Podcast. En esta sección de personas transformadas, personas cambiadas, y de donde Dios te sacó, es un gran milagro. Puedo decir rápido, porque hemos hablado de todo el proceso. Hoy en día, ¿quién soy? Número 1, soy un hijo de Dios. Número 2, soy un esposo para mi esposa. Amén. Soy un padre para mis hijos, un abuelo para mis nietos. Sí. Soy un miembro productivo de mi comunidad. Amo a mi comunidad. Por la gracia de Dios, hoy soy pastor. Y por la gracia de Dios, hoy trabajo en la ciudad de Worcester. Soy el navegador y la persona de alcance a las personas que luchan con adicción y que están deambulantes. Llevo ya, ahora mismo voy de nuevo ya para casi 4 años trabajando con la ciudad. De nuevo, porque tuve un tiempo, pero me fui a hacer los shelters, los albergues que hacía y volví de nuevo. Y ya voy para 4 años de nuevo trabajando con la ciudad. Y una persona que tenía 36 páginas en el récord de criminal, todavía mi récord sigue ahí. Yo ni lo he borrado. Pero mira, no hay nada imposible para Dios. Hoy trabajo en la ciudad. Tengo una oficina en el City Hall de Worcester. Wow. Ahí. Quiero finalizar para que tú le des a conocer. Tú eres una persona que ha entregado parte de tu vida a la comunidad, al Señor específicamente, y el Señor es que te ha llevado a tener ese amor por los demás. Por eso creaste Red de Compasión. Y la comunidad ha visto tu trabajo. Todos hemos visto tu trabajo. Y la ciudad ha visto tu trabajo. Y la ciudad de Worcester ha visto tu trabajo. Y hay algo que va a suceder pronto. Cuéntanos de eso, por favor. Me enteré hace varias semanas que alguien me escogieron para ser el galardonador de recibir el Thomas Green Award en la ciudad de Worcester. El Thomas Green Award es un award, un reconocimiento que se lo dan a personas que consideran como héroes municipales, personas que trabajan en el gobierno, que han hecho un impacto a su comunidad y pues me van a honrar, ¿verdad? Con eso. Con ese galardón el día 11, que es el jueves que viene. Eso va a ser en el DCU Center. Todos están invitados, es abierto para el público. Y yo no puedo tomar gloria de eso. Todo esto, todo este cambio, todos estos logros, todas estas transformaciones y todas estas victorias, las hizo el amor de Dios hacia mí. Amén. Y la hizo, ¿tú sabes qué? Un rendimiento total. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Richie. Gracias, Richie, por contarnos tu historia y saber que en este podcast tú tienes un espacio cuando quieras.
del tema que quieras hablar, compartir con nosotros, estas puertas de este podcast están abiertas para ti, para tu comunidad de fe. Cuando quieran venir, grabar algo, estamos a tu disposición. Y quiero darle las gracias a ustedes que han estado con nosotros hasta este momento. Suscríbase, suscriba a otros, comenta, dale like y aparte de eso, activa la campanita de las notificaciones para que cuando subamos un contenido más, te llegue esa notificación y tú puedas ver, oh, Franklin López Podcast subió algo interesante para mí. Y compártelo con otro, porque hay muchas personas que van a escuchar de las bondades de Dios y de los milagros de Dios a través de ti mismo. Cuando tú compartas la verdad que Dios ha hecho en esa persona, lo va a hacer a través de ti. Puede ser que esa persona no pueda recibir ese mensaje si no es solamente a través de ti. Querido amigo, ya que tú has escuchado la historia de fe y de transformación y cambio de Richie González, si Dios lo pudo hacer en él, en ti también lo puede lograr. Richie, muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo poderosamente. El Señor tiene algo grande para ti, mucho más grande de lo que has recibido. Y yo sé que el Señor tiene un espacio en su reino para ti también, que es lo más importante. Lo más importante. Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios siga prosperándote en todo, como dice la palabra, prosperándote con tu familia, prosperándote en tu trabajo y prosperándote en la comunidad de fe que tú estás pastoreando. Dios está contigo y estará contigo hasta que Él venga. Amén. Dios te guarde. Gracias, Padre. Así, esto fue una intervención más de Franklin López Podcast en esta sección Personas Transformadas. Hasta la próxima. Franklin López Podcast.